Lilia Frata, esposa del ex procurador Jorge Mario García Laguardia. Anaide García Frata, hija del ex procurador Jorge Mario García Laguardia. Marcos Andrés Antil, homenajeado. Irma Alicia Velázquez Nimatug, homenajeada. Sara Kuruchich, homenajeada. Mika Canebabouri, representante OACNUR Guatemala. Andrea Villagrán, diputada por el Congreso de la República de Guatemala. A los invitados especiales y a la prensa que nos engalanan con su presencia, bienvenidos y buenas tardes. A continuación, contaremos con las palabras de bienvenida a cargo de Miriam Roquel Chávez, Procuradora Adjunta 1. Buenas tardes a todas y todos. Hago propicio las palabras del maestro de ceremonia al saludo para cada uno de ustedes. En este día especial para la historia de la humanidad, en la que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, reciban un cordial saludo de la oficina del señor Procurador, de la oficina de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Es para mí un placer dirigirme a cada uno de ustedes para darles la cordial bienvenida, siendo un gran honor poder contar en este acto con la presencia de cada uno de ustedes, autoridades de la institución, familiares del ex procurador, funcionarios que nos acompañan, compañeras y compañeros defensores de derechos humanos. Es un placer el día de hoy dirigirme a ustedes con motivo de la entrega de la Orden de Derechos Humanos, Vida y Dignidad. Quiero dirigirme de manera especial en este acto y darle la bienvenida a Irma Alicia Velázquez Nimatug, Sara Kuruchiche y Marcos Andrés Antil, porque a través del arte se expresa un sentir colectivo, un sentir individual de los pueblos, la historia, la memoria, la cultura y la lucha combinadas que también han sido expresadas como reivindicación personal desde su ser como mujer maya. Me refiero a Sara Kuruchiche, mujer maya cachiquera, que también se ha trazado vida y dignidad desde el cimiento académico, el desdoblar y hacer entendibles desde el ejercicio periodístico y desde las investigaciones antropológicas el por qué es importante no olvidar y transformar el racismo estructural que ha golpeado tanto la sociedad y dejar plasmado en la memoria verdad y justicia de Guatemala. Me refiero a Irma Alicia Velázquez Nimatug, hermana maya quiché. Así también con la experiencia e historia de vida que ha llevado con dignidad realizar trabajo social con la niñez y juventud, siendo piezas fundamentales del acceso a servicios que enriquecen el aprendizaje derivado de ello, haciendo una construcción de paz social por su indudable contribución a la educación y su inspirada historia como experto en tecnología de la información a nivel internacional y a nivel nacional. También bienvenido hermano Anjobal Andrés Antil. Por lo que sin más que con este acto de la entrega de la Orden Vida y Dignidad, esperando que sea reivindicador la conmemoración que se realiza el día de hoy en esta actividad. Así que bienvenidas y bienvenidos a esta actividad. Cedo entonces el micrófono a la maestra de ceremonia. Aprovechamos también para enviar un saludo a las personas que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales, @pdhgt, en Twitter, Instagram y Facebook. A continuación, escucharemos la remembranza a cargo de Claudia Maceli Loaiza, Procuradora Adjunta 2. Muy
buena tarde a todos y todas los ciudadanos que nos acompañan en la sala y a los que nos están siguiendo también por las redes. Para nosotros es un gusto darles la más cordial bienvenida para atestiguar una nueva entrega de reconocimientos que hace el señor Procurador para aquellas personas que con sus acciones han contribuido a la protección, defensa y realización de los derechos humanos. Así, hoy, 10 de diciembre del año 2021, se entrega de nuevo la Orden de Derechos Humanos, Vida y Dignidad por Mario García Laguardia, instituida en diciembre de 2017 por el Procurador Jordán Rodas Andrade, inspirada en sumar acciones al programa institucional de actividades de promoción de los derechos humanos, recordando los méritos y la trayectoria profesional y personal del ex procurador de los derechos humanos García Laguardia, quien defendió los derechos humanos y que a su memoria merecida y cariñosa se consolida en estos actos como el que hoy atestiguamos y conmemoramos como un símbolo de reconocimiento por el invaluable apoyo y aporte de personas e instituciones que se han destacado por sus enfoques de derechos humanos en sus labores. Permítanme recordar algunos de los reconocimientos que se han entregado desde el 2017. El primero entregado al padre Mauro Antonio Berceletti, que no solo lo recordamos hoy en esta remembranza de las órdenes entregadas, sino también por ser un defensor de lo que sabemos que muchas de las personas están sufriendo y por eso también trasladamos un saludo solidario a las familias y víctimas que sabemos que están sufriendo y que aún no sabemos con exactitud quiénes son ellos y ellas, sabiendo que además había niños pequeños dentro del grupo. En el 2018, a la Asociación Antigua al Rescate, por su apoyo a las comunidades vulneradas aledañas al volcán de Fuego, especialmente durante la emergencia ocurrida el 3 de junio del 2018. Y a la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, UDEFEUA, por el apoyo integral que brindan a las y los defensores de derechos humanos, promoviendo que realicen su labor en condiciones de seguridad. En 2019 fue entregado la orden al ex jefe de la Fiscalía contra la Impunidad del Ministerio Público, Juan Francisco Sandoval, por su lucha contra la corrupción y a la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, por su lucha por una justicia independiente. El año 2020, año de pandemia, fue entregada la orden de manera simbólica a todo el personal médico y de salud que integraban la primera línea de atención y que lo siguen haciendo, que marcaron este año de pandemia con su compromiso, su valentía, su atención a todos los pacientes y familias, y han sido reconocidos como héroes y heroínas que han prestado su servicio a pacientes y familiares ante la COVID-19 y lo que estamos ya sabiendo que pasa también a los efectos post-COVID. Este año 2021 sean las artes, la libertad de expresión por medio de la escritura, el periodismo, la academia, así como el desarrollo empresarial, como manera de reconocer las grandes capacidades de guatemaltecos y guatemaltecos para inspirar que una Guatemala próspera en la que se pueda vivir dignamente se puede alcanzar si todos y todas hacemos lo que toca a cada quien, así toque en el camino exigir, denunciar y promover para que pueda lograrse. Así que a ellas y a él, que nos alimentan el alma, nos alimentan los sueños, el intelecto y la promoción del trabajo, de manera simbólica, deseamos dedicarles esta quinta entrega de la Orden de Derechos Humanos, Vida y Dignidad, Jorge Mario García Laguardia. Muchas gracias. Shaqayachini malahi wanojel, naej nibajonen asajapo jomateshinik, chiquiconojel di cachalal, chiquiconojel di vinek di yasamej peruvi di jalajov tajtinamit, di yasamej pakivi conojel di shaqi di shtajtanim.
A todas y todos, muchísimas gracias por esta oportunidad de encontrarnos, por el trabajo, la labor y la siembra que hacen también por todos nuestros derechos, por nuestros cuerpos, por nuestra memoria, por nuestro espíritu. A veces defendemos los derechos humanos desde la rabia y la indignación y nos preguntamos cómo no, si constantemente nos agreden. A veces las defendemos los derechos humanos desde la ternura y desde la comprensión, y lo cierto es que también la defensa de los derechos humanos es, ha sido y será una lucha en donde no hay ni norte ni sur, ni derecha ni de izquierda, no hay un oeste o un rumbo en específico, solo es una lucha en donde cuenta lo humano y también lo inhumano. Hoy, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, de verdad me siento muy emocionada, me siento muy honrada, me siento muy agradecida por este reconocimiento. Quiero agradecer a todo el personal y Dignidad, Jorge Mario García Laguardia. Quiero expresar mi profunda admiración a usted, señor Procurador, y a todo el equipo también de la Procuraduría, porque se han enfrentado, ya lo mencionaba también la doctora Malicia, se han enfrentado y han resistido también múltiples ataques del Pacto de Corruptos, y quisiera externarles que no están solos, no están solas. Habemos muchas personas que agradecemos y confiamos todo el trabajo que ustedes están haciendo. Muchísimas gracias también por la lucha y la defensa de los derechos humanos de todos los pueblos, de todos los territorios. Así que es un honor recibir este reconocimiento a la par de dos grandes seres a quienes admiro profundamente, maestras que se han vuelto también, maestra y maestro que se han vuelto cimientos para muchas de nosotras como jóvenes, como generaciones, como mujeres indígenas, como la doctora Malicia Velázquez, como Marcos Antil, hermana, hermano, maestro, como mi mamá, que también está allá, que es desde que soy niña me ha enseñado esa importancia de caminar por nosotras como mujeres indígenas. Recibo este reconocimiento con mucha alegría, como ya les había compartido, también con el compromiso de seguir compartiendo la palabra, de seguir compartiendo y abrazando la voz y la música para luchar contra un sistema machista, contra un sistema racista que viola constantemente y de manera sistemática los derechos de los pueblos indígenas, en especial los derechos de las mujeres indígenas, desde el acceso a la alimentación, a la educación, a la salud, hasta nuestra integridad física y nuestra participación en las decisiones que afectan también profundamente todas las vidas de nosotras. Y por eso quiero dedicar este reconocimiento a mis abuelas, a mis ancestras, a nuestras madres, a todas las mujeres que están acá, a las abuelas, grandes mujeres que nos acompañan con su energía desde tantos territorios y que a lo mejor también nos están escuchando, nos están viendo desde las diferentes redes sociales, que son grandes hermanas, a todas las mujeres que desde sus espacios, desde sus comunidades, también luchan en contra del olvido, en contra de la desigualdad social, el racismo, la discriminación, el machismo, todo el autoritarismo y la represión de instituciones gubernamentales y de una parte de la sociedad guatemalteca. Muy buenas tardes para todas, para todos. Quiero agradecer este honor, señor Procurador de los Derechos Humanos, licenciado Jordán Rodas Andrade. También quiero agradecer a las procuradoras adjuntas, muchísimas gracias también, y quiero agradecer a todos los equipos de la Procuraduría de los Derechos Humanos por su valentía, por enfrentar con el principio de que nadie es superior en ningún espacio de vida pública o privada. Ustedes, todas y todos, son un ejemplo de lo complejo que es materializar los derechos humanos en nuestros países, llenos de mucha riqueza humana y natural, pero convertidos en espacios saqueados y sin ley. Dedico este homenaje a mis hermanos y hermanas migrantes que fallecieron el día de ayer
en busca de buscar su libertad y sus sueños. También lo dedico a las y los líderes indígenas que están en prisión, que están siendo perseguidos, que están desaparecidos o que huyen por defender precisamente sus derechos humanos y los de sus pueblos y sus territorios. Hoy que conmemoramos los derechos humanos a nivel internacional y al ver la realidad que me rodea, reafirmo mi compromiso por contribuir con un granito de maíz a su materialización por 3 razones que mencionaré. La primera fue nacer en el seno de una comunidad indígena, dentro de un país cuya élite económica ha colocado a las mujeres indígenas en el eslabón social y racial más bajo. Esta condición marcó mi vida desde que nací hasta el día de hoy, porque desde que tengo uso de conciencia percibí el rechazo de un sector de la población ladina y de la población élite por el color de mi piel, mi pelo negro, mis orígenes indios, mi vestimenta, mi cultura o por mi espiritualidad, que era asumida como pagana. Por eso la practicábamos con mi familia a escondidas, durante las noches o madrugadas. Conforme fui creciendo, me di cuenta que no bastaba con saber leer y escribir el español, el único idioma oficial en un país de 24 idiomas indígenas, ni con adoptar elementos de la modernidad que nos imponía el sistema. No importaba qué tanto luchara para escapar de los estereotipos de ser ignorante, incapaz, fea, sucia, entre muchos otros que escuché, porque mi vida, como la vida de las mujeres indígenas de esa época, estaba condenada a ser visualizada en la servidumbre y la dependencia. Por eso, a pesar de mi esfuerzo por formarme y del apoyo de mi familia, el sistema me recordaba de múltiples maneras que no podría romper el destino impuesto. Como niña, adolescente y durante buena parte de mi juventud, sufrí internamente porque yo quería volar tan libre y sentía que por más esfuerzo que ponía, el racismo histórico e institucional junto al machismo me lo impedía. El segundo aspecto importante fue haber vivido y crecido a la par de la Guardia de Hacienda, uno de los cuerpos de policía más brutales y sanguinarios que creó este país durante el conflicto armado y que me llevó a ser testiga día a día de las atrocidades que en ese centro se cometieron. Aún resuenan algunas noches en mi mente los lamentos de quienes ahí eran torturados y golpeados. Aún creo escuchar en medio de mis sueños el sonido del portón de metal gris que se abría y permitía el ingreso de los pick-ups que llegaban cargados con familias, incluyendo bebés que eran conducidos a ese centro, muchas veces sin saber cuál era la razón de su detención. Todas esas ilegalidades, arbitrariedades y delitos en contra de personas, familias, ancianos, niños y bebés que observé a lo largo de mi adolescencia sin poder decir absolutamente nada. Todo eso me llevó con el tiempo a comprender el peligro del poder absoluto que adquieren las fuerzas de seguridad en países pobres o en países en guerra. Y el tercer aspecto es haberme formado en medio de la guerra que desangraba mi país. A los 17 años dejé mi lugar de nacimiento y me trasladé a la capital para iniciar uno de mis más preciados sueños, que era entrar a la universidad y aprender. Quería estudiar, quería conocer sobre mi país, pero también quería conocer el mundo. Sin embargo, el conocimiento de los libros vino a la par de la experiencia de vivir la represión del ejército y de las fuerzas policiales. Entre mi lugar de origen y la capital debía recorrer 200 kilómetros y eso implicaba pasar entre 5 a 8 retenes del ejército. Nunca me detuvieron porque dejé de usar mi traje regional. Nunca usé mi segundo apellido. Nunca dije que era estudiante universitaria. Y en cambio me propuse hablar bien el español como una forma de garantizar mi vida. Sin embargo, recuerdo cómo el ejército detenía a jóvenes, en su mayoría indígenas, que no hablaban o hablaban poco español, y especialmente también a mujeres y a personas mayores.
Yo volví a mi asiento y mientras el bus continuaba, yo veía desde la ventana a los que se quedaban. Hoy sé que la mayoría de ellas y de ellos fueron asesinados o fueron desaparecidos, porque entonces los gobiernos de turno habían declarado a los pueblos indígenas como enemigos internos del Estado y por eso había que exterminarlos. En la capital, especialmente en la Universidad de San Carlos, vi el asesinato y la salida de compañeros y compañeras que se fueron al exilio, así como profesores, mientras otros no pudieron y hasta el día de hoy siguen desaparecidos. Ahí veo sus rostros en las calles de la capital. Mi vida personal se imbricó con la vida de mi país. El racismo que me marcó fue el primero que permitió que se cometieran precisamente un genocidio contra los pueblos mayas en los inicios de la década de 1980, junto a las estructuras machistas, las divisiones de clase casi inamovibles, la reproducción de formas neocoloniales impuestas a los pueblos indígenas y las imparables violaciones a la vida y los territorios de miles de personas me llevaron lentamente a usar los privilegios que fui adquiriendo para ponerlos al servicio de la lucha de los derechos humanos en mi país y también fuera de él. Lucha que fue acrecentándose a partir del 5 de junio del año 2002, cuando me impidieron el ingreso de manera violenta al Tarro Dorado, una taberna propiedad de la élite que controla la producción y la distribución de bebidas alcohólicas en el país, bajo el argumento de que a ese lugar no entraban mujeres indígenas, siendo yo la única de un grupo de 15 colegas que iba con mi traje regional. Ahí entendí que debía sacar de mi mochila las herramientas que había ido acumulando para enfrentar la opresión racial, la jerarquía social y racial, y me dispuse a usar el feminismo de las mujeres de color, el feminismo indígena y comunitario para desafiar el racismo capitalista y sus formas institucionales de control en nuestros países. Aún recuerdo que el Ministerio Público no quería recibir mi denuncia porque argumentaba que ese delito no existía en la legislación guatemalteca, y eso nos llevó en colectividad junto a otras lideresas, líderes y organizaciones a tratar de mover el Congreso de este país, a tratar de que el Ejecutivo respondiera y otras instancias. Apenas logramos una ley general que a partir de septiembre del 2002 penaliza la discriminación étnica en Guatemala, más no la racial. La creación de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo CODIRSA, que hoy agoniza. Pero sobre todo, promovimos una discusión y el reconocimiento nacional de la opresión racial hacia las y los indígenas en este país. Desde entonces hasta hoy, varios pasos se han dado, pero los desafíos más apremiantes por materializar los derechos humanos siguen ahí y debemos enfrentarlo desde lo nacional y lo internacional. Como por ejemplo, la destrucción imparable a la que se ha sometido por largo tiempo nuestra madre tierra en nombre del progreso, el desarrollo, la civilización o la modernidad. La crisis humanitaria que el mundo está enfrentando en este momento a través de la pandemia de la COVID-19 es el resultado de ese abusivo y poco inteligente uso que se ha hecho de los hermosos pero frágiles ecosistemas que son fundamentales para mantener el equilibrio en nuestra madre tierra y que es la vida misma de todas y todos los que estamos hoy aquí reunidos. La comunidad internacional está atrasada, por eso debe trabajar en la materialización de los derechos humanos de todos los seres vivos frente al daño que ya es irreversible. Por eso no puede permitirse el lujo de que sean las fuerzas del mercado y los políticos quienes únicamente decidan de aquí en adelante el futuro de lo poco que aún queda en este mundo viviente. Además, los derechos humanos deben alcanzar y cuestionar los intereses económicos de las empresas transnacionales que cada vez están más por encima de los intereses de las poblaciones indígenas y no indígenas, que implican el desalojo de sus territorios de formas ilegales,
que logran legalizar a través de corruptos sistemas jurídicos que operan en nuestros países, usando también el genocidio y el etnocidio de comunidades a lo largo de América Latina. Estamos enfrentando también la destrucción de los pocos pulmones que le quedan al mundo y una imparable y masiva migración humana, pero también de algunas especies de animales ante la devastación de sus medios de vida. Aquí la comunidad internacional posee de sobra evidencia científica para actuar y detener el holocausto que cada vez está más cerca de abrazarnos como humanidad. Y por supuesto, los derechos humanos están en peligro frente a la emergencia de líderes nacionales y mundiales que están incentivando el odio racial, el odio hacia las personas o comunidades que son distintas, que hablan otros idiomas, que visten diferentes, y hacia todos aquellos en cuyo color de piel no se refleja la blancura. También están exacerbando la división de clases, no solo con sus discursos, sino sobre todo con sus acciones al recortar los pocos servicios públicos que son claves en sociedades en donde las históricas relaciones coloniales han impedido que amplios sectores no puedan romper con los círculos que los condenan y mantienen en condiciones de inequidad. La privatización de la vida humana no puede continuar al ritmo que se tenía antes de la pandemia de la COVID-19. Esa carrera por convertir todo en mercancía está destruyendo vidas, familias y comunidades. No nacemos solamente para producir y consumir, también nacemos para compartir, para crear comunidad, para bailar, para disfrutar, para soñar individual, pero también para soñar en colectividad. Si esto lo perdemos, quedarán en la tierra instituciones financieras llenas de activos, pero sin nadie que las necesite, viviendo en soledad. Quisiera finalizar diciendo que frente a la importancia y a la trascendencia de los derechos humanos, tenemos la responsabilidad de aprender y de enseñar que los derechos humanos que hoy disfrutamos, quienes estamos aquí, no han sido un regalo de un colectivo de expertos. Tampoco han nacido en las aulas universitarias como fruto de sesudos análisis reflexivos, menos producto de compromisos de estados o de sus representantes. Por el contrario, la larga lucha que hoy celebramos de los derechos humanos, tal y como los conocemos ahora, ha sido un largo camino que han debido transitar las denuncias de las más apocalípticas violencias que han marcado las vidas, los cuerpos y los territorios de millones de seres humanos que han perecido a lo largo de la historia de la humanidad en el último siglo, y que con su ejemplo de levantar su voz por denunciar o documentar, así como su resistencia de múltiples formas, han contribuido a dar vida a los derechos de lo que hoy disfrutamos algunos de nosotros y de nosotras. Por eso, nuestra responsabilidad es que estos derechos sean ejercidos por todas las mujeres, por todos los hombres del mundo, sin importar su condición racial, su condición de clase, su género, su sexualidad, su ubicación, entre otros. Las nuevas generaciones deben aprender que la lucha para que se materializaran los derechos humanos ha implicado un angustioso recorrido de millones de sobrevivientes, quienes desde sus pueblos o colectivos nunca se dieron por vencidos, aunque la materialización y reconocimiento internacional de los derechos humanos ha implicado una cercenación de las demandas originales. Lo que se ha logrado rememora las distintas generaciones que lucharon por el reconocimiento, no solo como derechos individuales, sino como marcos que garanticen la vida en colectivo. Muy buenas tardes para todas, para todos. Quiero agradecer este honor, señor Procurador de los Derechos Humanos, licenciado Jordán Rodas Andrade. También quiero agradecer a las procuradoras adjuntas, muchísimas gracias también, y quiero agradecer a todos los equipos de la Procuraduría de los Derechos Humanos por su valentía,
por enfrentar con el principio de que nadie es superior en ningún espacio de vida pública o privada. Ustedes, todas y todos, son un ejemplo de lo complejo que es materializar los derechos humanos en nuestros países, llenos de mucha riqueza humana y natural, pero convertidos en espacios saqueados y sin ley. Dedico este homenaje a mis hermanos y hermanas migrantes que fallecieron el día de ayer en busca de buscar su libertad y sus sueños. También lo dedico a las y los líderes indígenas que están en prisión, que están siendo perseguidos, que están desaparecidos o que huyen por defender precisamente sus derechos humanos y los de sus pueblos y sus territorios. Hoy que conmemoramos los derechos humanos a nivel internacional y al ver la realidad que me rodea, reafirmo mi compromiso por contribuir con un granito de maíz a su materialización por 3 razones que mencionaré. La primera fue nacer en el seno de una comunidad indígena, dentro de un país cuya élite económica ha colocado a las mujeres indígenas en el eslabón social y racial más bajo. Esta condición marcó mi vida desde que nací hasta el día de hoy, porque desde que tengo uso de conciencia percibí el rechazo de un sector de la población ladina y de la población élite por el color de mi piel, mi pelo negro, mis orígenes indios, mi vestimenta, mi cultura o por mi espiritualidad, que era asumida como pagana. Por eso la practicábamos con mi familia a escondidas, durante las noches o madrugadas. Conforme fui creciendo, me di cuenta que no bastaba con saber leer y escribir el español, el único idioma oficial en un país de 24 idiomas indígenas, ni con adoptar elementos de la modernidad que nos imponía el sistema. No importaba qué tanto luchara para escapar de los estereotipos de ser ignorante, incapaz, fea, sucia, entre muchos otros que escuché, porque mi vida, como la vida de las mujeres indígenas de esa época, estaba condenada a ser visualizada en la servidumbre y la dependencia. Por eso, a pesar de mi esfuerzo por formarme y del apoyo de mi familia, el sistema me recordaba de múltiples maneras que no podría romper el destino impuesto. Como niña, adolescente y durante buena parte de mi juventud, sufrí internamente porque yo quería volar tan libre y sentía que por más esfuerzo que ponía, el racismo histórico e institucional junto al machismo me lo impedían. El segundo aspecto importante fue haber vivido y crecido a la par de la Guardia de Hacienda, uno de los cuerpos de policía más brutales y sanguinarios que creó este país durante el conflicto armado y que me llevó a ser testiga día a día de las atrocidades que en ese centro se cometieron. Aún resuenan algunas noches en mi mente los lamentos de quienes ahí eran torturados y golpeados. Aún creo escuchar en medio de mis sueños el sonido del portón de metal gris que se abría y permitía el ingreso de los pick-ups que llegaban cargados con familias, incluyendo bebés que eran conducidos a ese centro, muchas veces sin saber cuál era la razón de su detención. Todas esas ilegalidades, arbitrariedades y delitos en contra de personas, familias, ancianos, niños y bebés que observé a lo largo de mi adolescencia sin poder decir absolutamente nada. Todo eso me llevó con el tiempo a comprender el peligro del poder absoluto que adquieren las fuerzas de seguridad en países pobres o en países en guerra. Y el tercer aspecto es haberme formado en medio de la guerra que desangraba mi país. A los 17 años dejé mi lugar de nacimiento y me trasladé a la capital para iniciar uno de mis más preciados sueños, que era entrar a la universidad y aprender. Quería estudiar, quería conocer sobre mi país, pero también quería conocer el mundo. Sin embargo, el conocimiento de los libros vino a la par de la experiencia de vivir la represión del ejército y de las fuerzas policiales. Entre mi lugar de origen y la capital debía recorrer 200 kilómetros
y eso implicaba pasar entre 5 a 8 retenes del ejército. Nunca me detuvieron porque dejé de usar mi traje regional. Nunca usé mi segundo apellido. Nunca dije que era estudiante universitaria. Y en cambio me propuse hablar bien el español como una forma de garantizar mi vida. Sin embargo, recuerdo cómo el ejército detenía a jóvenes, en su mayoría indígenas, que no hablaban o hablaban poco español, y especialmente también a mujeres y a personas mayores. Yo volví a mi asiento y mientras el bus continuaba, yo veía desde la ventana a los que se quedaban. Hoy sé que la mayoría de ellas y de ellos fueron asesinados o fueron desaparecidos, porque entonces los gobiernos de turno habían declarado a los pueblos indígenas como enemigos internos del Estado, y por eso había que exterminarlos. En la capital, especialmente en la Universidad de San Carlos, vi el asesinato y la salida de compañeros y compañeras que se fueron al exilio, así como profesores, mientras otros no pudieron y hasta el día de hoy siguen desaparecidos. Ahí veo sus rostros en las calles de la capital. Mi vida personal se imbricó con la vida de mi país. El racismo que me marcó fue el primero que permitió que se cometieran precisamente un genocidio contra los pueblos mayas en los inicios de la década de 1980, junto a las estructuras machistas, las divisiones de clase casi inamovibles, la reproducción de formas neocoloniales impuestas a los pueblos indígenas y las imparables violaciones a la vida y los territorios de miles de personas me llevaron lentamente a usar los privilegios que fui adquiriendo para ponerlos al servicio de la lucha de los derechos humanos en mi país y también fuera de él. Lucha que fue acrecentándose a partir del 5 de junio del año 2002, cuando me impidieron el ingreso de manera violenta al Tarro Dorado, una taberna propiedad de la élite que controla la producción y la distribución de bebidas alcohólicas en el país, bajo el argumento de que a ese lugar no entraban mujeres indígenas, siendo yo la única de un grupo de 15 colegas que iba con mi traje regional. Ahí entendí que debía sacar de mi mochila las herramientas que había ido acumulando para enfrentar la opresión racial, la jerarquía social y racial, y me dispuse a usar el feminismo de las mujeres de color, el feminismo indígena y comunitario para desafiar el racismo capitalista y sus formas institucionales de control en nuestros países. Aún recuerdo que el Ministerio Público no quería recibir mi denuncia porque argumentaba que ese delito no existía en la legislación guatemalteca, y eso nos llevó en colectividad junto a otras lideresas, líderes y organizaciones a tratar de mover el Congreso de este país, a tratar de que el Ejecutivo respondiera y otras instancias. Apenas logramos una ley general que a partir de septiembre del 2002 penaliza la discriminación étnica en Guatemala, más no la racial. La creación de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo CODIRSA, que hoy agoniza. Pero sobre todo, promovimos una discusión y el reconocimiento nacional de la opresión racial hacia las y los indígenas en este país. Desde entonces hasta hoy, varios pasos se han dado, pero los desafíos más apremiantes por materializar los derechos humanos siguen ahí y debemos enfrentarlo desde lo nacional y lo internacional. Como por ejemplo, la destrucción imparable a la que se ha sometido por largo tiempo a nuestra madre tierra en nombre del progreso, el desarrollo, la civilización o la modernidad. La crisis humanitaria que el mundo está enfrentando en este momento a través de la pandemia de la COVID-19 es el resultado de ese abusivo y poco inteligente uso que se ha hecho de los hermosos pero frágiles ecosistemas que son fundamentales para mantener el equilibrio en nuestra madre tierra y que es la vida misma de todas y todos los que estamos hoy aquí reunidos. La comunidad internacional está atrasada, por eso debe trabajar en la materialización de los derechos humanos de todos los seres vivos
frente al daño que ya es irreversible. Por eso no puede permitirse el lujo de que sean las fuerzas del mercado y los políticos quienes únicamente decidan de aquí en adelante el futuro de lo poco que aún queda en este mundo viviente. Además, los derechos humanos deben alcanzar y cuestionar los intereses económicos de las empresas transnacionales que cada vez están más por encima de los intereses de las poblaciones indígenas y no indígenas, que implican el desalojo de sus territorios de formas ilegales, que logran legalizar a través de corruptos sistemas jurídicos que operan en nuestros países, usando también el genocidio y el etnocidio de comunidades a lo largo de América Latina. Estamos enfrentando también la destrucción de los pocos pulmones que le quedan al mundo y una imparable y masiva migración humana, pero también de algunas especies de animales ante la devastación de sus medios de vida. Aquí la comunidad internacional posee de sobra evidencia científica para actuar y detener el holocausto que cada vez está más cerca de abrazarnos como humanidad. Y por supuesto, los derechos humanos están en peligro frente a la emergencia de líderes nacionales y mundiales que están incentivando el odio racial, el odio hacia las personas o comunidades que son distintas, que hablan otros idiomas, que visten diferentes, y hacia todos aquellos en cuyo color de piel no se refleja la blancura. También están exacerbando la división de clases, no solo con sus discursos, sino sobre todo con sus acciones al recortar los pocos servicios públicos que son claves en sociedades en donde las históricas relaciones coloniales han impedido que amplios sectores no puedan romper con los círculos que los condenan y mantienen en condiciones de inequidad. La privatización de la vida humana no puede continuar al ritmo que se tenía antes de la pandemia de la COVID-19. Esa carrera por convertir todo en mercancía está destruyendo vidas, familias y comunidades. No nacemos solamente para producir y consumir, también nacemos para compartir, para crear comunidad, para bailar, para disfrutar, para soñar individual, pero también para soñar en colectividad. Si esto lo perdemos, quedarán en la tierra instituciones financieras llenas de activos, pero sin nadie que las necesite, viviendo en soledad. Quisiera finalizar diciendo que frente a la importancia y a la trascendencia de los derechos humanos, tenemos la responsabilidad de aprender y de enseñar que los derechos humanos que hoy disfrutamos, quienes estamos aquí, no han sido un regalo de un colectivo de expertos. Tampoco han nacido en las aulas universitarias como fruto de sesudos análisis reflexivos, menos producto de compromisos de estados o de sus representantes. Por el contrario, la larga lucha que hoy celebramos de los derechos humanos, tal y como los conocemos ahora, ha sido un largo camino que han debido transitar las denuncias de las más apocalípticas violencias que han marcado las vidas, los cuerpos y los territorios de millones de seres humanos que han perecido a lo largo de la historia de la humanidad en el último siglo, y que con su ejemplo de levantar su voz por denunciar o documentar, así como su resistencia de múltiples formas, han contribuido a dar vida a los derechos de lo que hoy disfrutamos algunos de nosotros y de nosotras. Por eso, nuestra responsabilidad es que estos derechos sean ejercidos por todas las mujeres, por todos los hombres del mundo, sin importar su condición racial, su condición de clase, su género, su sexualidad, su ubicación, entre otros. Las nuevas generaciones deben aprender que la lucha para que se materializaran los derechos humanos ha implicado un angustioso recorrido de millones de sobrevivientes, quienes desde sus pueblos o colectivos nunca se dieron por vencidos, aunque la materialización y reconocimiento internacional de los derechos humanos ha implicado una cercenación de las demandas originales. Lo que se ha logrado
rememora las distintas generaciones que lucharon por el reconocimiento, no solo como derechos individuales, sino como marcos que garanticen la vida en colectivo. La Guardia por el Procurador de los Derechos Humanos. Primero, una gran alegría y una enorme responsabilidad. Primero, porque yo conocí a don Jorge Mario García La Guardia, fui invitada para comentar una de sus obras y también aprendí mucho de él. Y además, estar con el procurador y en esta procuraduría que está luchando fuertemente porque los derechos humanos tengan una vigencia en este país, me hace también sentir orgullosa de la ¿Y cómo ve usted el avance de los derechos humanos ya que han sido atacados durante la pandemia del COVID-19? Bueno, creo que es un momento difícil para Guatemala, para el mundo, por la crisis que vivimos, pero también es una oportunidad para enseñar, es una oportunidad para que las personas puedan aprender del ejercicio de sus derechos humanos, porque todas y todos podemos hacer y ejercer y demandar la plena vigencia de nuestros derechos, nuestra vida privada como nuestra vida pública. Bueno, estas fueron las palabras de Guillermo García, una de las homenajeadas en el Día Internacional de los Derechos Humanos con la orden de Jorge Mario García La Guardia. Yo continúo desde la Procuraduría de Derechos Humanos. Vamos a ver si el señor procurador nos da declaraciones para Capacidad Noticiosa. En cámaras me acompañó Griselda Valdés y en los micrófonos y en las intervenciones el periodista Gary Cuyá. De la vida de la orden que era el nombre del doctor Jorge Mario García La Guardia, y de dignidad, y entregar tres personajes que se dice Sara Cunquiche, una artista comunal nacional y internacionalmente, y la Alicia Velázquez de la Cruz, y también Marcos Santos Migrante y Sacoseco, por honrar honra y es importante y claro. En este sentido usted mencionaba que le quedaban 10 días. No, son 8 meses, 10 días. Y en este sentido, ¿qué depara de aquí en adelante para Jordán Rodas? Para hoy, ¿qué va Jordán Rodas? ¿Qué no continúa como procurador de los derechos humanos? Bueno, ya uno puede tener sus planes, pero es Dios quien dispone. La verdad, yo soy un docente titular de la San Carlos de Quetzaltenango, mi ciudad natal. Entonces podría tomar mi labor como docente, que es mi pasión. Y los rumores de que usted va para rector son ciertos o falsos. Bueno, hoy por hoy soy procurador de derechos humanos y ya vamos a ver qué pasa más adelante. Bueno, ¿cuál es su mensaje para el fiscal Curruchiche que Alegua sí está viendo que está haciendo un trabajo manipulado por Consuelo Porras? Y esto bloquea los derechos humanos, ¿verdad? Espero que todos los fiscales ejerzan su papel de una forma independiente, apegada a ellos. Muchas gracias, procurador. Ustedes pudieron escuchar las palabras del mismo procurador de los derechos humanos en el marco internacional de los derechos humanos y en la orden de la memoria, honra, vida, dignidad de Jorge Mario García La Guardia. Yo soy Gary Cuyá, en cámara de Griselda Valdés por una Guatemala más inclusiva, Capacidad Noticiosa.